El día de hoy estaremos viendo el tema el proceso de formación de palabras. Nuestro objetivo será analizar e integrar las reglas básicas de la formación de palabras. Vamos a explorar. Formen las palabras compuestas utilizando los siguientes vocablos: sacar, punta, sacapunta; agrio, dulce, agridulce; alto, bajo, alti, bajo. Vamos a definir lo que es la palabra. Podemos decir que la palabra es una unidad lingüística dotada de significado. Tenemos el ejemplo: flor. El significado es que es la estructura reproductiva característica de las plantas. Podemos entonces definir que gráficamente las palabras se representan por medio de la escritura, comenzando por el alfabeto o la escritura de las letras del alfabeto, luego formando sílabas, consonantes con vocales y por último formando la palabra en sí. Estas palabras pueden ser monosílabas o con varias sílabas, bisílaba, trisílaba, polisílaba, etc. En el final, cuando ya tenemos varias palabras, podemos formar una oración, un sintagma, y de ahí formar párrafos hasta completar un texto completo. Podemos decir, ¿y sabías tú?, que la morfología es una disciplina que estudia la estructura y la formación de las palabras. Según la morfología, las palabras se dividen en dos partes. La primera y la más importante, que es el lexema. Este no cambia ni varía. Y la última es el morfema. Este sí cambia y varía. Entonces definamos cada uno de ellos. Lexema es la raíz o parte invariable de la palabra y aporta su significado. Invariable quiere decir que no cambia. Y morfema es la parte variable, o sea que sí cambia, de la palabra, que modifica o completa el significado. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos la palabra base o raíz, flor. La mayoría de las palabras que son con una sola sílaba, monosílabas, son palabras base o raíz. De este podemos derivar o tener la familia de palabras siguiente: flores, florero, floristería, florista, florería, floricultor. Entonces aquí ustedes pueden ver, flor es nuestro lexema, es la parte invariable, o sea que no cambia. En ningún sentido va a cambiar. Y nuestro morfema es la parte variable y modifica por completo el significado. En este caso aquí, flor cambia de una a varias flores. Cambia a un objeto. Cambia a un lugar donde hacen flores o arreglos de flores. Cambia, florista en este caso, a una persona que hace los arreglos florales. Cambia en el caso de florería a una tienda donde venden los arreglos florales. Y aquí floricultor es la persona que cultiva las flores. Entonces podemos ver como de esta palabra podemos cambiar el morfema y darle diferentes sentidos. Entonces vamos a continuar. Los cambios gramaticales y de significado. Las palabras pueden tener cambios gramaticales, o sea, en su estructura, en la forma en cómo se escribe, y tiene también cambios en el significado, o sea, cambia totalmente su sentido o significado. Tenemos la palabra flor. Tenemos los morfemas, florero. Tenemos esta palabra y ahora formamos este sintagma, el florero, y por último este enunciado: rompimos el florero. Entonces aquí vemos la evolución de nuestra representación gráfica de las palabras. Comenzamos por algo sencillo a algo más compuesto.
Como vimos en el ejemplo anterior, en el ejemplo que vimos al inicio de flor, vimos todas estas que ya les definí cada una. Podemos entonces decir que el morfema hay dos tipos. El primero es un morfema o desinencias o morfemas flexivos. Estos morfemas son los que solamente cambian en referencia a género, a número. En el caso aquí flores, siempre se refiere al mismo objeto, pero cambia en número, o sea que hay más. Y aquí en modo hace referencia que la flor ya es pequeña. Entonces estos son morfemas flexivos. Y el otro tipo de morfemas son los afijos o morfemas derivativos. Estos en este caso, como florero, floristería, florista, florería, floricultor. En este caso estos sí ya cambian totalmente su sentido, como se les expliqué anteriormente. Aquí ya no estamos refiriéndonos solamente a una simple flor. En este caso ya nos referimos, ya cambia el signo, el significado, ya se refiere a un objeto que porta la flor. Y así en cada uno de ellos. Entonces hay dos tipos de morfemas: morfemas flexivos y los morfemas derivativos. En el caso de los morfemas derivativos, estos se dividen en tres. Vamos a ver. Primero están los prefijos. Estos se anteponen, o sea, van antes del lexema o la base. Veamos los siguientes ejemplos: deshacer, repetición, inflexible, infelicidad, antimilitarismo, premeditada, desesperación. Entonces ven, todos estos prefijos se ponen al inicio. Lo que está en negro es nuestro lexema o nuestra base. Hacer. Esta es mi palabra raíz. Yo le agrego el prefijo antes, entonces ya cambio totalmente la palabra. Deshacer. Repetición. La palabra es petición. Al agregar el prefijo re, cambia totalmente el sentido. Y así en cada una de ellas. El siguiente tipo de morfema derivativo son los sufijos. Estos se colocan después del lexema. En los siguientes ejemplos podemos ver blancura, papelera, mendigo, lechería. En este caso se le agrega solamente al final, se le anexa después del lexema. O sea, ya para terminar: blanco, blancura, papel, papelera, bendecir o bendigo, leche, lechería. Hay casos especiales como estos dos, antimilitarismo y desinformación, en los cuales hay los dos. Hay un prefijo y hay un sufijo. Entonces aquí tenemos el sufijo antimilitarismo y el prefijo anti. Igual aquí está el prefijo des y el sufijo acción. Podemos ver cómo cambia. En este caso este lexema o base es militar y en este aquí informar. Entonces al cambiar esas dos cambia totalmente el significado de la palabra. Y por último tenemos los infijos. Este es el que aparece entre el lexema y el sufijo. Veamos los ejemplos siguientes: chiquitito, manecilla, barrendero y panadero. Explico entonces. En el caso del chiquitito tenemos el lexema que está en negrito, chiqui, chic, y el sufijo ito. En medio de estos tenemos entonces el infijo. Este nos va a ayudar a completar la palabra chiquitito. Aquí manecilla de mano, manecilla. Man es nuestro lexema. Silla es el sufijo. Hay varios tipos de sufijo, que esto ya lo vieron anteriormente, y nuestro infijo sería este. Barrendero, barrer, del verbo barrer, barre, el sufijo ero, y la nd sería nuestro infijo. Panadero, pan, este es nuestro lexema. Nuestro sufijo ero, entonces nuestro infijo es ad. Continuamos. ¿Cómo vamos a formar nuevas palabras? Por medio de los siguientes mecanismos. Mecanismos para formar las palabras. Tenemos tres: derivación, composición y parasíntesis.
Vamos a ver entonces primero lo que es la derivación. La derivación, definamos, es el proceso que consiste en unir prefijos y sufijos a una raíz o lexema para crear nuevas palabras. Tenemos estas dos palabras base o raíz, voz y mar. De estas vamos a derivar otras palabras y eso se le llama familia de palabras. Entonces tenemos nuestra palabra base o raíz, voz, y aquí tenemos nuestras derivaciones o nuestra familia. En el caso como este ya no hace referencia a una sola cosa, sino que a varias, el cambio de la regla dice que la Z se cambia por la C al cambiar al plural. Por eso se escribe con C. Vocear, vocerío, vocal, vocerrón, vocero, vocecita, vocalizar. En el caso de mar, entonces tenemos el sufijo marino, marinero, marinismo, marítimo, marea. Entonces en este caso aquí solo estamos agregando sufijos, o sea al final. En la derivación también podemos hacer lo siguiente. Otro ejemplo, pan. Entonces vamos a hacer las palabras derivadas de sol y pan. En el caso aquí, sol, podemos agregar el sufijo ar, entonces formamos la palabra solar. Sol, el sufijo eado, soleado. In, el prefijo, el lexema de sol, y el sufijo acción, insolación. El prefijo a, el lexema sol, el sufijo ar, asolar. El prefijo gira y el lexema sol, entonces hacemos la palabra girasol. En el caso de pan, pan, adería, panadería. Pan, esillo, panecillo. Pan, adero, panadero. En, pan, nada, empanada. En, pan, ar, empanar. Entonces ven cómo vamos agregando. La derivación es esto entonces, formando palabras de un lexema a una palabra base o raíz. Le agregamos prefijos o sufijos y ahí hacemos una nueva familia de palabras. En los mecanismos para formar palabras está la composición. Esta es súper fácil, es sencilla. Este proceso consiste en unir dos palabras, ya sea un verbo, un sustantivo, un adjetivo, para crear una nueva. Veamos el ejemplo. Tenemos la palabra punta. Si le agregamos la palabra pie, vamos a formar la palabra puntapié. Otro ejemplo que podemos hacer en el caso de la composición es la siguiente. La palabra noche. Le agregamos la palabra buena. En este caso este es un adjetivo y un sustantivo. Formamos la palabra noche buena. Otro ejemplo de la composición sería el siguiente. Marca. Del verbo marcar, este es un verbo, ¿ven? Más la palabra libro, un sustantivo, formamos la palabra marca libro. Bien, el tercer mecanismo para formar palabras es la parasíntesis. ¿En qué consiste la parasíntesis? Se produce cuando los mecanismos anteriores, como derivación, agregando sufijos y prefijos, y la composición, formando una palabra de dos, intervienen simultáneamente, o sea, ambas al mismo tiempo para formar una palabra. Tenemos este ejemplo. Aquí tenemos primero una composición, miren, ropa y viejo. Tenemos un sustantivo y un adjetivo. Le agregamos el sufijo, que ya sería una derivación, entonces formamos la palabra ropa vejero. Otro ejemplo.
tenemos la palabra 15 y la palabra años. Esta es una composición, estas dos juntas, 15 años. Al agregarle un sufijo, era, ya es una derivación, hacemos la palabra cumpleañera. Hay un caso especial que son los prefijos griegos. Estos prefijos están de hace tiempo, ya existen años, siglos atrás. Son los que ya están establecidos y se han traducido el significado. An, ana, anti, anfi, apo, archi, auto, kata, di, ecto, endo, epi, hiper. El significado de cada uno y cómo lo podemos utilizar. Por ejemplo, archi es el más o el mejor. Archi, enemigo. Mi mejor o más grande enemigo, por así decir. Por ejemplo, hiper significa exceso sobre. Hipertiroidismo. Entonces, para poder utilizar los prefijos griegos hay 3 reglas. Estas reglas son las siguientes. Una es que se escriben unidos al lexema cuando significa una sola palabra. O sea, van y ante, prefijo. Antihéroe, exjugador, contraoferta. En este caso, cada uno tiene un solo significado, entonces se va a escribir juntos. Se escriben separados de la palabra por un guión mayor en caso de que los términos inicien en mayúscula. Ejemplo, mini UCB, anti-OTAN. Y la tercera es que se escriben separados del lexema que modifican cuando está formado por varias palabras. En este caso ya una oración. Tenemos la primera que es anti-pena de muerte. Entonces aquí separamos. Y la segunda oración, pre y post natal para la madre. Aquí tenemos que separar. Entonces estas reglas son importantes a la hora de escribir. Vamos a continuar con ejercicios. En el primer ejercicio van a escribir el nombre de lo que representan las imágenes y luego indicar qué tipo de cambio sufre la palabra base. En este caso tenemos nuestra palabra base que es reloj. Estos ejercicios los tienen que copiar en su cuaderno, por favor. Tenemos las palabras relojes y relojero. En el caso de relojes solo hay un cambio gramatical porque siempre hace referencia a un reloj nada más que a varios. Pero en relojero sí hay un cambio de significado porque aquí ya significa una persona que arregla el reloj. Entonces cambia totalmente el significado. En el siguiente ejercicio vamos a dividir las palabras en lexema y morfema. Tenemos la primera, niñería. Entonces dividimos así. Primero el lexema, nin, y el morfema sufijo, sería ería. Madrastra, mad, y el sufijo astra. Y por último, alum y el sufijo os, alumnos. Continuamos. Ejercicio número 3. Une la palabra con el tipo de morfema derivativo que contiene con una línea. Vamos a comenzar aquí por locura. Locura viene de la palabra loco. Entonces, aquí solo estaríamos agregando ura. Este sería un sufijo. Hipertensión. ¿Recuerdan el prefijo hiper? Bueno, entonces este sería un prefijo. Y suavecito, suave, es nuestra palabra o lexema base. Suave. Y cito sería nuestro sufijo. Entonces esta es un infijo. Número 4. Anota el número del procedimiento que se emplea en cada palabra. Entonces tenemos derivación. Recuerden, derivación es cuando anexamos un sufijo o un prefijo al lexema. Composición es cuando formamos con dos palabras. Y parasíntesis es cuando hacemos la unión de estas dos. De una composición agregándole un sufijo o un prefijo. Cafetería viene de la palabra café. Entonces solo estamos agregando este sufijo. Entonces sería una derivación. Para aguas. Aquí tenemos una composición. Tenemos dos palabras.
Aeropuerto. Igual tenemos una composición. Aero y puerto. Radiotelefonista. Aquí tenemos una paresintesis. Porque tenemos la palabra radio y teléfono. Tenemos dos palabras, es una composición. Y tenemos el sufijo ista, es una derivación. Entonces tenemos estas dos juntas, formamos parasíntesis. Y en la última, camionero, viene la palabra camión, es una derivación. Bien, vamos a continuar con el ejercicio número 5. Subraye los morfemas de cada palabra e indique si son flexibles o derivativos. En el caso de árboles, nuestro morfema al final es. En este caso es flexivo, porque no cambia su significado, solo su gramática. En el caso de telescopio, nuestro morfema es escopio. Aquí sí es derivativo porque cambia totalmente su significado. Cantaba, aba es nuestro morfema y es flexivo porque viene el verbo cantar, no hace ningún cambio de significado, solo es su gramática la que cambia. Bien, vamos a continuar con el ejercicio número 6. Vamos a formar palabras con los siguientes prefijos. Archi y anti son prefijos, o sea, van antes. Y anza e ista son sufijos, van después del lexema. Vamos a ver aquí primero archi. Archi, piélago. Archi, enemigo. Archi, millonario. Anti, estrés. Anti, arrugas. Antibiótico. Ahora vamos con los sufijos. Bonanza. Venganza. Confianza. Ahora con ista. Pianista. Periodista. Futbolista. Este sufijo siempre se utiliza para mencionar profesiones. Por ejemplo, la persona que toca el piano es pianista. La persona que hace el periódico se le llama periodista. La persona que juega fútbol, futbolista. Entonces siempre se utiliza para profesiones. Bien, ustedes van a tener que realizar los ejercicios de la página 153. Son 3 ejercicios. En el primer ejercicio van a tener que leer este texto y contestar estas preguntas. Por ejemplo, dice la primera pregunta: ¿qué relación tiene el título con el contenido del texto? ¿Cuál es el título? Aquí nos lo dice, tu obra. Entonces ustedes me van a escribir ahí. Bien, entonces en este ejercicio van a escribir la relación que tiene el título. Luego, ¿qué otras palabras pueden formar con la palabra obra? Entonces aquí van a derivar otras palabras como obrero, obrería y hay más. Y por último, las palabras que han formado tienen el mismo significado. Ustedes van a analizar si significan lo mismo que obra o cambia. Y me van a decir por qué. Así como yo les explicaba anteriormente, lo que les decía, si tiene un cambio en el significado, cambia totalmente porque en su forma gramatical ya no es la misma. Ya no significa lo mismo a obra. Bien, en el segundo van a separar las palabras en lexema y morfema. En el cuadro aparece el lexema, que es la base o la raíz, sufijo va después y el prefijo va antes. Aquí tenemos bendigo, entonces el lexema sería ben hasta el D y el sufijo que le agregamos es higo, entonces aquí van a poner ben y aquí higo. Lechería, de la palabra leche, entonces lech hasta la H sería el lexema y el sufijo sería ería. En premeditada, ahí sí hay un prefijo, pre. Entonces ese sería el prefijo, el lexema medit y el sufijo ada. Antimilitarismo, anti es el prefijo, militar es el lexema, eísmo es el sufijo. Infelicidad, desaparición y desinformación, igual, lo mismo, tienen que separar.
En el tercero van a clasificar las palabras derivadas, compuestas o parasintéticas y luego lo van a separar en sílabas según sus componentes. Por ejemplo, boca, calle. Boca, calle tiene dos palabras y es una palabra compuesta. Entonces van a agregar compuesta y a la par van a separar. Boca, calle. Anticuerpo también es una palabra, en este caso derivada, porque tiene el prefijo anti. Entonces van a escribir derivada y van a separar anticuerpo. Hojaletero en este caso es parasintética. Hoja es el lexema. El infijo sería hojaletero. Hoja es y lata, en este caso serían las dos palabras compuestas, y ero sería el sufijo que se le agrega, por eso es parasintética. Automóvil es compuesta, auto y móvil, y paracaidista es parasintética. Para, caída y el sufijo ista. Bueno, esto ha sido